Hoy es martes 18 de mayo del año 2021. El tema anterior fue el conflicto del espíritu con la carne y mencioné que hay dos creaciones. Básicamente se comprueba esto de las dos creaciones en lo que está escrito en San Juan capítulo 3 versículos del 1 al 21. En Isaías capítulo 65 versículo 17 y en Isaías capítulo 66 versículo 22. También en Apocalipsis capítulos 21 y 22. Y además lo que está escrito en Primera de Corintios 15:45, que fue el versículo central del tema. Hablé del alma viviente, hablaré del espíritu vivificante. El espíritu que da vida en la segunda creación es el Espíritu de Cristo. Es el mismo que conocemos como el Espíritu Santo. El misterio de la creación de Dios gira alrededor del misterio de la unidad y Trinidad de Dios. Elohim, la Trinidad del único Dios, está contenido en el nombre Elohim, misterio de donde viene por creación el universo. En Hebreos capítulo 1 versículo 2 dice que Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hablar del Espíritu verdadero, el Espíritu que da vida, es hablar de lo que Cristo nos enseña. Es hablar de su doctrina, la cual es de Dios. Es hablar de lo que hizo Jesús. En San Juan, en el libro de San Juan, capítulo 21, versículo 25, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, lo que está escrito en la Biblia es lo que conocemos de Jesús y lo que nos revela el Espíritu Santo, el Espíritu de Él. Sé que hay castigo si le agrego o le quito a estas cosas. Está escrito en Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 y 19. Y además no me considero ni pretendo ser maestro, porque está escrito en el libro de Santiago capítulo 3 versículo 1: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, sino más bien como Cristo dice en Mateo 23 versículos 8, 9 y 10, que vuestro maestro sea el Cristo. San Mateo 23, 8, 9 y 10. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Y les digo que hablar de Cristo es hablar del Espíritu de Dios, Elohim, porque la palabra Mesías o Cristo
son los nombres que etimológicamente significan el ungido, por derivar respectivamente de la voz hebrea Mashiach, que se escribe M-A-S-H-I-A-K-H, Mashiach, y de la griega Christos, con K y acento en la O, Christos. Espero que no me apremien los castigos. El mandamiento obliga, como está escrito. Se pudieran escribir muchos libros de lo que Jesús hizo en algunos pasajes bíblicos. No leeré todo, pero sí lo mencionaré. Básicamente, el conflicto del espíritu y de la carne lo inicié con lo que está escrito en el libro de Primera de Corintios 15, versículo 45. Así, dice, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. También comenté de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto se halla en Génesis capítulo 1, versículo 26. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay mucho todavía que decir del cuerpo alma o alma viviente, pero el tiempo apremia. En Romanos capítulo 5 del 12 al 21, voy a leer el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La palabra pecado significa transgresión. Por la transgresión de uno vino la muerte espiritual y la muerte física a todos los hombres. Voy a leer Romanos 5 del 17 al 19. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En Primera de Corintios 15, del 20 al 57, también, pero en el 20, 21 y 22 dice del capítulo 15 de Primera de Corintios: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y en Primera de Corintios 15, versículos 47, 48 y 49, dice: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. En Romanos 8 del 5 al 17 y Gálatas 5 del 16 al 21
se halla el conflicto del espíritu con la carne. El espíritu vivificante, Romanos 8:11. Pero voy a leer Romanos 8 desde el versículo 5 hasta el 13. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Perdón. Voy a dejar de leer estos versículos. Los mencioné en el audio video anterior. Romanos 8 del 5 al 17 y Gálatas 5 del 16 al 21. Ahí se encuentra el conflicto del espíritu con la carne. Entonces hablaré de Romanos 8, el espíritu vivificante. Es el único que leeré. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. La palabra rabí significa maestro. Cristo es todo en el universo. Es Dios, es profeta, es sacerdote, es maestro. La deidad, la deidad de Jesucristo la encontramos en San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verbo es en castellano. Verbo en griego, logos. En arameo, membra. En los targumes, o sea, paráfrasis del texto hebreo, se usa esta palabra para referirse a Dios. El término griego significa un pensamiento o concepto. Con referencia a Cristo, la palabra logos no es lo que piensas de Él, sino más bien el concepto que de Él tienes. Cristo es el concepto de Dios. Los que son de la carne le llaman lógica o logos a la razón. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 2, dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y en los versículos 8, 9 y 10 del capítulo 2 de Colosenses dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y en el libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: Dios fue manifestado en carne. Y en el pasaje donde Tomás le llama Señor mío y Dios mío, en el libro de San Juan 20, 28, pero voy a leer todo el pasaje, San Juan 20 del 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino después de, esto fue resucitado, después de que resucitó. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en Isaías capítulo 7, versículo 13 y 14, dice: dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Cristo como Maestro nos enseña. Voy a leer el capítulo 4 del libro de San Mateo, los versículos 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y voy a seguir leyendo en el mismo libro de San Mateo, pero ahora el capítulo 5, versículos del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran,
porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En San Juan, capítulo 6, del versículo 22 al 59, pero solo leeré San Juan, capítulo 6, versículos del 37 al 47. San Juan, capítulo 6. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y serán todos enseñados por Dios. En Isaías 54, 13 está esta profecía. Y todos tus hijos, Isaías 54, 13. Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se cumplirá la paz de tus hijos. Cristo es Dios. Esta profecía se cumplió en la persona de Cristo y se cumple con el Espíritu Santo cada vez que nos enseña. En San Juan, capítulo 7, versículos del 14 al 24, dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta.
El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: Demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: Una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. En San Lucas capítulo 20, versículo 21 dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Voy a leer todo este pasaje en el capítulo 20 del libro de San Lucas, versículos 19 al 26. San Lucas 20, del 19 al 26. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda de quien tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. En el libro de San Lucas capítulo 11, versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Hasta aquí dejo pendiente el tema del Espíritu vivificante. Luego lo sigo, si Dios quiere. Que el Espíritu de Cristo les guíe.